Hoy sacamos a volar el dron por la provincia de Huesca para visitar la comarca del Sobrarbe. El Sobrarbe es una comarca del Pirineo Oscense dominada por parques naturales de gran valor paisajístico y pueblecitos con un rico patrimonio histórico, que vamos a descubrir en esta ruta. No en vano fue uno de los primeros condados que formaron Aragón. La arquitectura popular de Sobrarbe cuenta con más de 200 ermitas e iglesias catalogadas, abundantes restos de castillos, torres, casonas nobiliarias y otras construcciones más singulares como los esconjuraderos que iremos explorando. Comenzamos nuestra ruta por el Sobrarbe visitando su municipio más turístico y capital histórica, Aínsa. El pueblo se emplaza sobre un promontorio en la confluencia de los ríos Cinca y Ara. El día otoñal que elegimos para la visita se debatía entre el sol y alguna tormenta pasajera, brindándonos unas imágenes de gran belleza. La villa de Aínsa conserva todo el carácter medieval de los tiempos de su fundación, en plena Reconquista. Todo el casco histórico en sí es un monumento digno de visita, pero la esbelta torre de la iglesia de Santa María nos sale al encuentro y nos invita a detenernos. La huella románica es patente en este templo del siglo XII, desde la portada a la cripta o su original claustro irregular, pero lo más destacado es su torre campanario. En lo más alto de la torre, a 30 metros de altura, tenemos una buena perspectiva de toda la villa y paisajes circundantes. Desde los ventanales románicos contemplamos la emblemática Plaza Mayor, por la que en breve pasearemos. Ya en ella, en una esquina de la Plaza Mayor, reconocemos de nuevo la imponente figura de la torre románica de Santa María. La plaza es plenamente medieval, de los siglos XII y XIII, y está rodeada de arcos. Al otro lado del cerro se sitúa el castillo de Aínsa. De él destaca la Torre del Tenente. Es la parte más antigua y de lo poco que queda de la fortaleza románica original del siglo XII, junto al lienzo sur y una torre de la muralla. Al fondo, la peña montañesa y en el horizonte los Pirineos crean un marco único para el conjunto de Aínsa. Su casco histórico, uniforme y armónico, mantiene el ambiente medieval en calles y plazuelas empedradas y llenas de flores. De noche, ese carácter se acentúa cuando recorremos de nuevo su Plaza Mayor, el Arco del Hospital y las silenciosas calles.
Subimos hasta Guaso, que es pedanía de Aínsa. A sus casi 800 metros de altitud, la niebla nos recibe en la cima, pero nos elevamos sobre ella para contemplar sus casas tradicionales y la iglesia de San Salvador con su torre campanario. Sin olvidar el espectacular paisaje que se abre a sus pies: el Valle del Ara, Monte Perdido y la Peña Montañesa. Descendemos para conocer esta peculiar construcción, el Esconjuradero de Guaso. Los esconjuraderos eran templetes cuadrangulares abiertos a los 4 puntos cardinales que se construyeron a partir del siglo XVII con la creencia de que servirían para ahuyentar tormentas, plagas o bendecir los campos. Se conservan menos de una decena en todo el Sobrarbe, y este de Guaso es uno de los mejor preservados. Nos acercamos al pueblo de Jánovas, que a punto estuvo de morir sumergido bajo este hermoso río que ahora sobrevolamos. En la década de 1950, la empresa hidroeléctrica Iberduero planeaba construir en el cauce del río Ara un embalse que anegaría varios pueblos, Jánovas entre ellos. Nada extraño en aquella época de proliferación de pantanos. El caso es que las cosas se torcieron a la hora de expropiar. Los vecinos fueron muy combativos y aún en 1984 quedaban varios habitantes en Jánovas que se negaban a abandonar sus hogares. Para entonces, ni Iberduero ni el Estado mostraban ya mucho interés en la obra, y el proyecto siguió parado hasta que por fin, en 2005, se desestimó definitivamente por la presión social y la moderna legislación medioambiental. Para entonces, Jánovas ya se había convertido en un despoblado, pero los antiguos habitantes o sus descendientes se niegan a dejar atrás sus raíces y en los últimos años tratan de recuperar aquellas propiedades, cada vez con más éxito, por lo que ahora el pueblo está volviendo a la vida. Se están rehabilitando casas y la iglesia de San Miguel, donde han empezado por consolidarla, restaurando las paredes más dañadas, su cubierta y el campanario. La antigua portada románica se conserva en Fiscal. Y después de 3 décadas, en 2019 el alumbrado público ha vuelto a iluminar la noche en Jánovas. Además, para cruzar el río Ara, todavía se conserva en uso un puente colgante del siglo XIX, una auténtica joya que mantiene los cables originales de 1881.
lo que lo convierte en un caso insólito, no solo en España, sino en toda Europa. No solo los embalses fueron causa de despoblación en esta zona. Entre las décadas de 1960 y 70 hubo una fuerte oleada de despoblación rural que dejó muchos pueblos completamente deshabitados, incluso algunos tan monumentales e históricos como este que ahora sobrevolamos, Muro de Roda. A pesar de su total abandono, Muro de Roda sigue siendo un punto de referencia en la arquitectura militar de la comarca de Sobrarbe y en todo el Alto Aragón. En los siglos de la Reconquista y el nacimiento del reino, tuvo un importante valor defensivo. Desde el aire comprendemos por qué. Está construido sobre el monte más alto de la sierra, dominando los valles del Cinca y la Fueva. El dominio visual desde aquí es inigualable. Muro de Roda es un conjunto fortificado de carácter militar y religioso. Su iglesia de Santa María es fiel reflejo de ello. Sus muros se integran en la muralla que rodea todo el pueblo y su torre es a la vez campanario y torre vigía. Los 3 ábsides románicos sobresalen de la muralla de forma llamativa. En el interior, las 3 naves románicas que rematarían en sendos ábsides se fusionaron en una sola al gusto renacentista, aunque lo más interesante es la colorida decoración pictórica añadida en el siglo XVIII. Encontramos elementos similares en otras iglesias de Sobrarbe, escenas de la Pasión de Cristo o el Sagrado Corazón, complementadas con motivos vegetales y rocallas. Nos recreamos por última vez en las vistas panorámicas que ofrece Muro de Roda con el embalse de Mediano a sus pies. A continuación lo veremos más de cerca. Esta solitaria torre en ruinas que vemos es la única señal que queda en pie del antiguo pueblo de Mediano. De origen medieval, en el año 1969, Mediano fue anegado tras la construcción de un embalse que cubrió prácticamente todo su casco urbano y con él sus monumentos: puente, esconjuradero e iglesia. Cuando el embalse está bajo, emergen temporalmente. Con el agua embalsada no se aprecia ya, pero la iglesia de la Asunción, su torre y el esconjuradero fueron construidos al borde de una terraza natural sobre el río Cinca. El conjunto guarda similitud con otros templos del Sobrarbe, por ejemplo el de Guaso que visitamos antes.
que se edificaron entre los siglos XVI y XVII, un periodo de auge económico en la comarca. La torre se levanta esbelta a los pies de la iglesia con 6 vanos para campanas, ahora vacíos y silenciosos, en el cuerpo superior. Este campanario se ha convertido en un referente simbólico de la identidad de Sobrarbe y su resistencia a la despoblación. Por eso, el 26 de septiembre de 2009, 40 años después de la inundación, se vivió una emotiva y simbólica jornada en Mediano cuando se volvió a colocar, por un día, una campana en la torre de la iglesia. Su repique se extendió por todo el valle entre la emoción de los antiguos habitantes. A orillas del embalse de Mediano también quedó despoblado este pequeño pueblo, Plan Palacios. Cuando se anegó, aún contaba con medio centenar de vecinos cuyas casas fueron dinamitadas para evitar problemas. Entre las ruinas de antiguas casas se salvó la iglesia de San Bartolomé, del siglo XVI. Cuando accedemos a ella, nos sorprende su colorida decoración pictórica. La pintura mural barroca se conserva razonablemente teniendo en cuenta el abandono generalizado. Cuando el embalse está al máximo, sus aguas llegan a inundar el suelo de la iglesia, pero en nuestra visita estaba más bajo, aportando una perspectiva que se asemejaría más a su entorno original. Subimos a la torre para contemplar las vistas que ofrece. Por un lado, nos recreamos en los hermosos colores del embalse a comienzos del otoño, pero por otro, nos entristece la maraña de zarzas que cubren las antiguas viviendas.
Nuestro viaje va llegando a su fin cuando divisamos la torre fortificada más al sur de Sobrarbe, en Avizanda. También se conservan restos del recinto amurallado y de la iglesia, pero estos quedan eclipsados por el monumental torreón de 24 metros que domina el paisaje desde que en el siglo XI la construyeran los lombardos en su característico estilo románico. Sin duda, lo más llamativo de la torre es su espectacular cadalso perimetral de madera. A pesar de estar reconstruido, le aporta su auténtica fisonomía original y es un valioso elemento histórico. Después de visitar tantos monumentos, buscamos un poco de descanso en las montañas que se extienden al norte de la comarca. Y así, llegando a Bielsa, nos sorprende la nieve, un bonito colofón para terminar esta excursión pirenaica.